Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a Dios. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por este nuevo día. Tú nos has concedido comenzarlo con tu ayuda, con tu presencia, con tu bendición. Ahora, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Dales palabra tuya a mis hermanitos. Señor, palabra que edifica, que fortalece, que instruye. Señor, muchas gracias. Nos has guardado hasta el día de hoy. Señor, gracias porque tenemos la esperanza que pronto nos vas a levantar de la tierra. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante. El título de esta transmisión es Señales. Dice así la palabra de Dios, 5 de Hechos, verso 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Amén. Hermanos amados, se narra en la Escritura cómo comenzó la iglesia. También se le llama la iglesia primitiva. Cómo, hermanitos, se manifestaba el Señor grandemente. Y hermanitos, esto era obra del Espíritu Santo. Los discípulos, hermanitos, ahora también llamados apóstoles, ellos eran muy usados por el Señor. Ahora, hermanitos amados, conforme a esta escritura, si hacemos una comparación actual, sin caer, hermanitos, en críticas o desprecios a la iglesia del Señor Jesucristo, claro, hermanitos, se le ha dicho anteriormente que la iglesia es la misma, también el Espíritu Santo es el mismo, y ha pasado tanto tiempo, una generación tras otra, y claro, hermanitos, que algo ha cambiado. Pero esto no es para lamentarse, sino para alabar al Señor, para reconocer su fidelidad, su gracia. Si hacemos esa comparación, ese contraste de la iglesia primitiva a la iglesia actual, hermanitos amados, siempre le recalco que nos cuidemos de no menospreciar, de no entrar a un espíritu de juicio, menospreciando o hablando mal de la iglesia actual, ya que se puede decir mucho acerca de cómo son los miembros de la iglesia, cómo actúan. Y sí, mis hermanitos, claro que si un predicador toma el micrófono, el púlpito, y está lleno del Espíritu Santo y lleno de amor, claro que va a poder ver lo que el Espíritu Santo le muestre. Anomalías, tal vez pecados, tal vez cosas pues desagradables ante Dios. Pero está entendido que si va a predicar, es el Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo, hermanitos, no hiere, no habla indirectas. El Espíritu Santo habla con poder, con autoridad, con amor. Y cuando me refiero a amor, hermanitos, no estoy hablando de que siempre vamos a recibir palabras
como si fueran caricias suaves y todo ello. No, porque también está escrito, hermanos amados, es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. O sea, hermanitos, ya que Dios nos ama, claro que nos va a hablar la verdad. Pero sí, en el Espíritu Santo se puede hablar, predicar, enseñar, profetizar, sin caer, hermanitos, en golpes. Me refiero a golpes con palabras hacia la iglesia. Dice también Proverbios, hermanitos, que hay quienes cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, que son hirientes las palabras. Esto, hermanitos amados, porque sí tenemos un ideal y un criterio como debería de ser la iglesia. La iglesia debería de ser así, debería de ser así y de esta manera. Y al no verlo así, hermanitos, y si no hay Espíritu Santo en uno, con el cual, hermanitos, uno va a predicar, a hablar, a enseñar, entonces, si habla la carne de uno, la humanidad de uno, podríamos caer en críticas, en decir la iglesia debe de ser así y así. Sí, es verdad, hermanitos, pero hoy, aparte de ese amor y sabiduría que Dios nos da, también nos ha hecho entendidos. Somos entendidos. Por ejemplo, yo le voy a hablar, hermanitos, como predicador, como el que está de encargado al frente. Sí, estoy muy consciente de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Bueno, y estoy consciente, hermanitos, de cómo era la iglesia primitiva. Ya hemos visto con tres temas con el que estamos viendo hoy, referente a cómo eran los primeros cristianos, que no decían ser suyo propio nada de lo que poseían, tenían todas las cosas en común, y todo ello, ese amor que emanaba, bueno, lo sabemos. Entonces, hermanitos, como predicador, yo sé que sí, la iglesia primitiva tenía ciertas características muy hermosas como las que estamos leyendo. Y sin embargo, hoy en día, hermanitos, al ver con amor a la iglesia, claro, hermanitos, yo no critico, no menosprecio, no juzgo a la iglesia, porque como se le ha dicho antes, es la iglesia amada del Señor Jesús. A Él no le agradará que juzguemos o critiquemos a su amada iglesia, claro que no. Pero si algo podemos reconocer, hermanitos, es que ahora, como iglesia, nos tocó vivir un tiempo profético. O sea, en la palabra del Señor se profetizó cómo serían nuestros tiempos. ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Qué pasaría con los hijos de Dios? ¿Qué habría, hermanitos, en nuestros tiempos? Es por eso que al analizar la profecía, no queda, hermanitos amados, ningún tipo de desprecio a la iglesia, como para decir, oh, la iglesia es mala, la iglesia es falsa, la iglesia es hipócrita, la iglesia tiene muchos miembros hipócritas y falsos. No, mis hermanitos, al contrario, reconozco como predicador que la iglesia vive un tiempo diferente. Por ejemplo, la iglesia primitiva, hermanitos, tenía persecuciones encarnizadas al grado de llegar a la muerte. Lo que nosotros hoy tenemos es un bombardeo de maldad, de pecados. Hermanitos amados, claro que desde que vino el Señor Jesús ya había un diablo, el Señor lo reprenda. Y también en Primera de Juan, en el capítulo 4, se habla del tema del anticristo o los anticristos. No del personaje que ya viene
y que van a abrazar los judíos, lo van a amar, lo van a recibir, lo van a adorar incluso. Hermanitos, no, sino el espíritu del anticristo ya se movía en ese entonces. Y hermanos amados, hoy en día, más demonios, más espíritus inmundos, pero el Señor los reprende. Bueno, no había tanto espíritu o demonios derivados del anticristo en ese entonces. Sí lo sabía, pero no como ahora. Hermanos amados, también otro contraste es que no había maldad multiplicada en aquel entonces. Ahora sí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo el Señor. Entonces, hermanitos, hay en nuestra generación maldad multiplicada. También dijo el Señor a través de Pablo que en los postreros tiempos iban a haber hombres amadores de sí mismos. O sea, hermanitos amados, las características de los hombres de los últimos tiempos iban a ser terribles, hermanitos. Bueno, le leo de referencia Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, que habla de los últimos tiempos. Dice Primera de Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estos tiempos, hermanitos, nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y claro que ahí entra muchos derivados como la hipocresía, hermanitos, claro que sí. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien, habla, hermanitos, de los hombres de los últimos tiempos, cómo iban a ser. Y en ese tiempo, no, mis hermanitos, en la iglesia primitiva no llegaba el tiempo de la apostasía. Todavía, ellos no la vivieron, mis hermanitos. Sí, vivían persecuciones terribles. Sí, también el apóstol Pablo anticipó que después de su partida entrarían lobos rapaces. Y hermanitos, que no iban a tener compasión de la grey, que los iban a arrastrar al engaño. Sí, sí había esa clase de maldad, pero no como en nuestro tiempo. Ahora, hermanitos amados, ya vimos que algunos apostatarán de la fe en Primera de Timoteo, pero ahora le leo Segunda de Timoteo 3, verso 1. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres, y hermanitos, no habla de la maldad solamente de los de afuera, sino de adentro, de hijos de Dios o supuestos hijos de Dios, supuestos cristianos. Dice, verso 2, habrá hombres amadores de sí mismos. Eso siempre ha habido en la tierra, pero se refiere más dentro de la iglesia. Avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. Los de afuera no aman a Dios, hermanitos. Habla de los de adentro, que van a amar más esos deleites que a Dios. Luego dice el 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos, hermanos falsos. Bueno, hermanitos, y habla más en el contexto. Entonces, hermanitos, si hay un contraste. Si alguien dijera, la iglesia debería de ser así, 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 y no, nada de eso tiene la iglesia actual es esto, el otro, aquello. No, mis hermanitos, amemos a la iglesia,
oremos por la iglesia. Y como hemos leído, antes no tenían estos síntomas que hoy tenemos, la característica de los hombres de los últimos tiempos, la apostasía, el espíritu de anticristo, la multiplicación de la maldad. Eso, hermanitos, no lo vivió la iglesia primitiva. Sí había gente corrompida, sí había blasfemos, había herejes, había falsos profetas, había anticristos, claro que sí, pero no al nivel que hoy tenemos. Pero en otra parte dice, hermanitos, que se aplica, claro que es de otro tema, pero se aplica un principio espiritual. Cuando y dónde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estamos en un mundo rodeado de maldad, pero la gracia del Señor, hermanitos, abunda más. Así que no menospreciamos a la iglesia actual, hermanitos. Al contrario, la amamos, oramos, porque la iglesia primitiva, lo que leemos a continuación, pues era diferente el tiempo. La iglesia es la misma, pero el tiempo es diferente. Ahora dice Hechos capítulo 5, versículo 13. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. ¿A quiénes? A los hermanos, a los apóstoles. 14. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres y de mujeres. Había una multiplicación de cristianos, hermanitos, tremenda. Algo sobrenatural. Creció la iglesia, hermanitos, bastantísimo. Ahora, un dato extrabíblico, hermanitos. Aunque en la palabra se mencionan las persecuciones que sufrieron, pero un dato extrabíblico, hermanos amados, se ha llegado a escudriñar, a analizar la historia, y se dice que en esos primeros años de la iglesia primitiva llegaron a ser miles, millones y millones de cristianos, muchísimos. Pero con las matanzas, las persecuciones, hermanitos amados, la mayoría fueron asesinados. O sea, en el mundo de aquel entonces se llenó del evangelio, se llenó de hijos de Dios, millones, hermanitos. Pero hubo persecución. También, hermanitos amados, se destruyó nuevamente Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Tanta persecución hubo también de los emperadores romanos. Y eso paró, hermanitos, cuando entró peor apostasía. Se fundó la Iglesia Católica Romana por un emperador llamado Constantino. Y, hermanitos amados, él aparentemente abrazó la palabra, pero nunca dejaron los ídolos, la idolatría, y mezcló todo, hermanitos. Parecía una victoria, ya no iban a perseguir ni a asesinar cristianos. Pero la iglesia, hermanitos, debido a ese hombre, no que la iglesia se corrompiera, no, sino que ese hombre instituyó, y de ahí el papado, hermanitos, porque no hubo papas en el primer siglo, segundo siglo de la iglesia de esta era. Hasta el tercer siglo hubo papas. Y, hermanitos amados, la Iglesia Católica Romana fue instituida. Y pues dejaron de perseguir a los cristianos, pero se llevó a cabo la maldad. Y, hermanitos amados, han pasado tantas cosas en estos siglos. Pero hoy en día la Iglesia del Señor Jesucristo está todavía en la tierra. Ahora estamos en este tiempo, más maldad, apostasía, maldad multiplicada, hombres impíos, han escuchado doctrina de demonios, ha habido distorsión, falsos profetas, falsos cristos, y aún así Dios sostiene milagrosamente a la iglesia. Bueno, entonces, hermanitos, eso es lo que se dice extrabíblicamente, que se llenó de cristianos, pero fueron asesinados
en esas primeras persecuciones hace siglos. Ahora, dice, hermanitos, versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Hermanitos amados, bien lo dijo el Señor Jesús: cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. Y no se registra, hermanitos, que nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, sanara con la sombra suya, sino poniendo manos o dando la orden. Ahora Pedro, hermanitos, pasaba caminando y con su sombra se sanaban los enfermos. Era el poder del Espíritu Santo. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 16: aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Todos, hermanitos, eran sanados. Este mover del Espíritu Santo era maravilloso. La iglesia aumentaba en cantidad. En otra parte, hermanitos, también que ya vimos, se menciona que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Era algo maravilloso, hermanitos. Así comenzó la iglesia. Ahora, esta iglesia, hermanitos, la iglesia de los redimidos por la sangre de Cristo, hermanos amados, ha sufrido estos tiempos. Debíamos de ser muy parecidos a esto, hermanitos. Debíamos. Pero nos tocó vivir esa apostasía profetizada, esas doctrinas de demonios, esos anticristos, esos falsos profetas que el Señor Jesús profetizó que vendrían, que iban a venir falsos cristos, falsos profetas, y que iban a engañar a muchos. Nos tocó vivir las características de los hombres de los últimos días. Hermanos amados, ¿cómo es que la iglesia todavía se sostiene en pie? Hay congregaciones fieles todavía, porque Dios es poderoso para sostenerlas. Así que, mis hermanitos, siempre demos honra, reconocimiento, alabanza al Señor. ¿Cómo Él ha podido sostener una iglesia en medio de estas situaciones? Maldad multiplicada y infinidad de demonios por los aires. Ahora, aquí hago un paréntesis, hermanitos. Si tengo la ocasión, si el Señor me hace decirlo en alguna prédica, está muy bien. Pero si no, pongan mucha atención. Hemos concordado, hermanitos, con la profecía, la revelación del Señor, que últimamente mucho cristiano está sufriendo, hermanitos, a la hora de buscar a Dios. Cuando se viene al templo, un desguanzo, una debilidad, dolor en el cuerpo, como si uno no hubiera dormido, como si uno hubiera trabajado arduamente tantos días sin descanso. Y solamente eso pasa a la hora de venir al templo, hermanitos, a la hora de culto o a la hora de servir a Dios. A tal grado, hermanitos, que hasta buscar a Dios ahora requiere de sufrimiento, hermanitos. Se sufre. Y muchos no saben por qué. Se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué voy a ir al culto y cuando voy al culto me siento mal? Sueño, dolor de cuerpo, una debilidad, un desguanzo. ¿Por qué? Porque hay más guerra espiritual. Por ende, más demonios en el segundo cielo. Y, hermanitos, más opresión. Pero el Señor ha vencido al mundo. Así que proseguimos, hermanitos. Ahora, los que sirven a Dios, luego de que oraron, se sienten terrible, hermanos.
Luego de que alabaron, cantaron, tocaron un instrumento, oraron al Señor, dieron la palabra, se sienten que mueren de su cuerpo, hermanitos, como si estuvieran ya en las últimas. Y se preguntan, ¿por qué? Y no somos los únicos. Otros pastores, pastoras, consiervos, gente fiel de las congregaciones, están sufriendo lo mismo. Y claro, hermanitos, hay unos más débiles, no todos, no generalizo, que sí se dejan llevar por eso y dicen, no voy a ir al culto, me siento muy cansado. No voy a ir al culto, me siento muy débil. O hasta se consideran enfermos. Y hay otros que no, hermanitos, proseguimos, haya lo que haya. El Señor nos enseñó a buscarle, sea lo que sea el tiempo y pase lo que pase. Y hermanitos, muchos se hacen la pregunta, ¿por qué? Y claro, también hay criterios divididos. Gente, hermanitos, pues que le falta amor. Esa es la verdad. Y pues se ponen a criticar. Y como no habían vivido esto, suponen, es que la iglesia está en pecado, es que hay maldad. Y ahí empiezan a ensuciar las vestiduras de la iglesia, a juzgarla y a menospreciarla, criticándola. Es que son estos, son el otro, son aquello, y por esto y por esto. No, mis hermanitos, es cuando debemos de amar a nuestros hermanos, levantarlos en intercesión, en oración, pidiéndole al Señor, fortalece a mi hermano, a mi hermana, no se debilite, no se canse de hacer el bien, no se vaya a endurecer su corazón con tanta maldad con la que se encuentra. Orar por ellos, hermanitos. Y estos padecimientos están pasando en toda la tierra. Hay una guerra espiritual. Y hermanitos, alguno dirá, pero yo veo que otros buscan y sirven a Dios con un gozo, con una felicidad, con una presteza, con un vigor. Sí, esa es la gracia del Señor. Pero pregúnteles cómo terminan su día. Pregúnteles cómo les va cuando llegan a sus casas. Cuántos ataques recibieron. Y hermanitos, cuántas lágrimas han derramado. Eso no quiere decir que no sea eficaz el Evangelio o la obra de Dios. Lo que quiere decir es que nos tocó vivir el tiempo último de la iglesia aquí en la tierra. Así que mis hermanitos, prosigamos. De mi parte, hermanitos, claro que también yo batallo, también yo sufro en todas las áreas de mi vida, espíritu, alma, cuerpo, claro que sí. Pero debido a que el Señor me tomó, me enseñó, me crió a través de mis padres, a través de siervos, a través de su palabra, para mí, hermanitos, no hay problema. Si estoy que me muero, estoy que ya no aguanto mi cuerpo por esto o por aquello, no hay problema, hermanitos. A mí no me rige eso. Yo llego a la casa de Dios. No importa que la semana anterior o el día o noche anterior hubo guerra, casi me asesinan, casi pasa esto y hubo aquello de ataques espirituales. No importa. Hermanitos amados, claro que sí nos agotamos, nos cansamos, claro que sí. Usted no está para saberlo, pero me toca predicarle a pastores, luego me toca administración uno por uno, cuando corresponde, luego me tocó en el trayecto del día orar por alguien o liberar a alguien, luego me tocó la transmisión en la mañanita como ahorita, luego me toca la prédica en la noche y luego atender esto o aquello. Y hermanitos, sí, pero no tengo la mentalidad de que, ayer ya vine, ayer también, no he dormido, no he trabajado, no he descansado, así que, pues, hoy sí me voy a dar un descanso y no voy a servir a Dios o no voy a venir. No, mis hermanitos, no tengo esa mentalidad. Para mí ayer ya pasó, Dios estuvo conmigo, hoy es un nuevo día, este es el día que hizo Jehová, por lo tanto nos gozaremos y alegraremos en Él. Y proseguimos.
Que ayer me fue así, que ayer estuve, hermanitos, en un valle de lágrimas, que hace 8 días, que esto, que el otro, que fue la semana más intensa que he sufrido hasta ahora. Sí, pero ya pasó. Ahora continuamos y proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Y claro, hermanitos, hasta me canso, me agoto, me duele mi cuerpo, hay ataques, siento dolores. Y me doy cuenta, hermanitos, que muchos de esos dolores son por brujería. Me están haciendo brujería. Pero la sangre de Cristo tiene poder, no hay ningún problema. Siento piquetes. Siento que me entierran un cuchillo o una punta en mis dedos, en mis manos, en cualquier parte de mi cuerpo, en mi cabeza. Pero yo sé que Dios es mayor y que el Señor me está cuidando. Así que no me quejo, hermanitos. Hermanos amados, dolores que pues nunca había conocido. Cualquiera diría, oh pastor, pues es ya la edad. Sí, también, no hay ningún problema por ello. Pero muchos de esos son ataques espirituales, de esos dolores. Bueno, hermanitos, eso no, a mí no me desalienta, no me turba. Yo nunca me turbo, jamás he sido confundido, hermanitos. Yo nunca me confundo, jamás me turbo, jamás. No estoy que no entiendo y que me jalo el cabello y que me doy topes en la pared, que no sé qué pasa y por qué no, mis hermanitos, jamás. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero a lo que voy es que la iglesia todavía está en la tierra y estamos sufriendo, hermanitos, en lo espiritual. Hay más demonios, pero Dios es el mismo. Así que, hermanitos, si así la iglesia primitiva comenzó con el poder de Dios en los apóstoles, y crecían y se multiplicaban en número, hermanitos, y eso no lo vemos hoy. Oh, no es que la iglesia del Señor, hermanitos, pues esté obligatoriamente mal, que sí hay congregaciones que están mal, no lo negamos, pero no generalizamos tampoco. Antes bien, amamos a la iglesia, y reconozco, hermanitos, que Dios nos sostiene sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque con todo esto espiritual que está aconteciendo es para que ya nos hubiera matado el mismo diablo. Oh, pero no ha podido, hermanitos. Imagínense cómo nos ven esos espíritus inmundos, esos demonios. Ya nos lanzaron un dardo de fuego, ya nos lanzaron otro. Tenemos el escudo de la fe, la armadura, la espada del espíritu. Y ya nos hicieron esto, aquello, ya invocaron los siervos del diablo a su Señor. Ya nos hicieron de todo. Y nos ven vivos, gozosos, sonrientes. ¿No cree usted que ellos se asustan y hasta se desaniman? Como diciendo, a este le hago y nomás no se muere. Oh, porque escrito está, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y a menos que el Señor nos llame, amén, entonces entregamos el espíritu. Pero no nos pudo matar. Hermanitos, una vez vi a una bruja que cuando me vio se puso pálida, porque días antes me había envenenado. Y cuando me volvió a ver se asustó, quedó pálida. Y hermanitos, ella pensaba en encontrar un moño negro por allí. Pensaba que iba a encontrar tristeza, dolor de que pues se murió el hermano. No, mis hermanitos, vivito, por la gracia del Señor, sonriendo. Y hermanitos, aunque estamos atribulados en todo, pero no estamos desesperados, no estamos desamparados y estamos gozosos en Cristo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no me pudo matar, hermanitos. Creo que me envió su mejor veneno, su mejor poción. Y hermanitos amados, no me hizo nada más que un dolor muy fuerte de estómago, pero Dios me curó y el Espíritu Santo me habló. Me habló 3 veces. Me dijo, beberás cosa mortífera y no te hará daño. Y lo dijo 3 veces, hasta que reaccioné y dije, oh, y precisamente me envenenó con una Coca-Cola.
Hermanitos, no de envase, sino ya en vaso, ya servido, ya preparado y todo el asunto. Y esa mujer, pues me intimidaba, decía, yo hablo con los muertos, yo hablo, a mí me tienen miedo a esto, sí, a mí esto. Ya sabe cómo hablan hasta con groserías. Y tú esto, y tú aquello. Y me retaba y me desafiaba. Y la misma entró a su casa, tardó minutos y ya salió con la coca. Y pues yo, hermanitos, ingenuo, no esperaba nada. Y claro, pues no iba a tirar el refresco que me ofrecía en medio del calorazo. Me lo tomé, pero Dios me guardó de ese veneno, hermanitos. Otra vez también pasó y sigo vivo, gracias a Dios, hermanitos. O sea, sí sufrimos, sí batallamos. Nuestro cuerpo, alma, espíritu, opresión, persecución espiritual, persecución demoníaca, opresiones arriba, abajo, dentro de la casa, fuera del templo, adentro del templo, hermanos, infinidad de ataques. Pero no nos ha podido matar, porque Dios está con nosotros, hermanitos. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Así que no teman, hermanitos. Y sí, la iglesia primitiva era algo maravilloso lo que vivían, pero hoy también estamos viviendo las misericordias de Dios. ¿Cómo? Pues tanta cosa que ha habido y no nos hemos muerto. Es porque Dios es fiel. Démosle gracias a Dios. Padre Santo, alabamos, bendecimos tu nombre. Tú eres fiel, maravilloso. Y dice tu palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice tu palabra, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir pues las amenazas, los ataques del enemigo. Y habiendo acabado todo, estemos firmes. Señor, todo eso lo has hecho tú. Nos has guardado, nos has cubierto con tu sangre preciosa. Y bien dijiste al enemigo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Así que, Señor, estamos viviendo por tu gracia y por tu amor. Y sí, en una generación donde se ha multiplicado la maldad, los hombres se han hecho más duros, más rebeldes, hay apostasías, doctrinas de demonios, se ha enfriado el amor en muchos lados, pero tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre, y con tu diestra nos has sostenido, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, si hay contraste entre la iglesia primitiva y la de ahora, pero Señor, es otro tiempo, pero tú eres el mismo, eres fiel y verdadero. Alabamos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, también mis hermanitos están en tus manos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra, le esperamos mañana a las 5 de la mañana. Amén.